LópezDóriga.com. Información en tiempo real. López Dóriga Digital. Bueno, es lunes, los interrumpimos. Luis Miguel, ¿cómo estás? Luis Miguel González, director editorial del Economista. Anoche hubo sesión de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Pues anoche, pues apretaditos, ¿no? Porque mañana es 20 de octubre. Y por ley mañana se tiene que aprobar la ley de ingresos. Sí, a ver. Y hoy es 19. Sí. Buenas tardes, Joaquín, buenas tardes a tu público. ¿Qué cosas vale la pena destacar? Es una discusión de ley de ingresos donde hay muy poco margen de maniobra. Lo que han significado las malas noticias internacionales, la baja del precio del petróleo, la volatilidad del tipo de cambio, dan muy poco margen para ser creativos o para ser generosos con los ingresos. La ley de ingresos lo que nos está diciendo la discusión es: no hay cambios importantes en ningún tema. Había algo de expectativas en el norte del país con el IVA en la frontera, queda exactamente igual. Era una falsa expectativa, ¿eh? Sí, una expectativa política creada por el PAN. Que lo que salió de esta discusión es: no hay movimientos en el IVA a fronteras, es decir, siga a 16%. Hay pequeños movimientos en cuestiones como deducción y deducibilidad, pero uno de los temas que todavía hasta hoy uno que le puede importar mucho a la gente que nos está escuchando, la deducibilidad máxima por automóvil pasa de 130,000 a 175,000, sigue estando dentro de esta categoría que son más bien compactos, es decir, no abarca carros más caros o medianos. Y los empresarios han pedido que la deducibilidad inmediata pase de 50 a 100 millones, o aunque sea 75. Por el momento no hay todavía anuncios en este sentido. Aparentemente habrían anunciado que sería a 100 millones de pesos. Sí, y luego mencionó la cifra 75. Hay que ver por qué es importante esta cifra, porque hasta 50 está claro que estamos hablando de pymes. De 50 para arriba ya son empresas de otro tamaño, y el argumento de Hacienda ha sido: se trata de dar facilidades fiscales a quien no tienen accesos normales o privilegiados al mercado financiero. Finalmente, la deducibilidad inmediata es una especie de crédito fiscal. Lo dicho al principio, mi impresión es que lo que está dejando claro esta discusión es: hay muy poco margen. Hay que recordar que de todos los años que lleva esta administración, el más complicado va a ser 2016. No se hagan bolas, a pesar de que hemos tenido menos noticias negativas en la última semana, en los últimos 15 días. 2016 va a ser un año muy, muy duro, y el tener un presupuesto prudente o cuando menos poco creativo me parece que es una decisión imprescindible frente a un año donde de que nos llueve, nos llueve. No va a ser un año bueno 2016, y en ese sentido más vale la prudencia. Yo destacaría que de entrada aumentaron 50 centavos el tipo de cambio. La propuesta de Hacienda, cuando lo mandó, claro, era 15.90, y los diputados lo subieron a 16.40, lo que es más dinero para ellos. Sí. Para ellos, para el ingreso y para el presupuesto de egresos. Sí, es importante lo del tipo de cambio por una razón. Muchos de los precios a partir de los que hace cuentas el gobierno, obviamente el barril del precio del petróleo se mide en dólares, se calcula en dólares. Darse 50 más significa cuando menos virtualmente tener más dinero. Sí. Y el otro tema en esto de lo virtual es que decían no mover el precio del petróleo. Queda en 49. Sí, bueno, este tipo de cambio le dejaría como 17,000 millones de pesos. Representaría, al hacer la conversión de dólares a pesos, de lo que ingresa en dólares. ¿Sí? Totalmente. Pero hay que decirlo, muchos de estos son movimientos virtuales que en el momento en el que la realidad te pasa factura... Ya ves cómo es necia la realidad, ¿verdad? Sí. Entonces, una parte de esto los diputados, yo digo, pues le mueven a los números porque no pueden mover a la realidad. Así es. Y si no les gusta, pues que se friegue la realidad, ¿no? Que se friegue la realidad. ¿Qué fechas siguen? Mañana terminan los diputados la revisión de la ley de ingresos, pasa al Senado. Ajá. Y viene la discusión de presupuesto de egresos. Cuando aprueben el Senado la ley de ingresos. Sí, ¿por qué es importante el otro tiempo? Porque donde va a haber jalones, empujones, juegos de vencidas, es en cómo se va a gastar. Es cierto que va a ser un presupuesto
austero comparado con el que teníamos el año pasado, pero hay suficiente margen para que hagan, literalmente para que hagan berrinches y haya presiones. ¿Dónde vamos a ver, desde mi punto de vista, las batallas más interesantes? Estados compitiendo por recursos. Finalmente los estados no generan tanto ingresos propios y su tiempo o su momento es pelear por el presupuesto federal. Y hay un punto, Luis Miguel, hay elecciones en 12 estados. Totalmente. De los cuales hay 2 estados muy muy complicados por situación financiera, que son Quintana Roo y Veracruz. Entonces van a necesitar apoyo sí o sí, vengan en el presupuesto o a través de una decisión extraordinaria. No hay que perder la vista a esos 2 estados, independientemente que son políticamente interesantes, financieramente están, vamos a decir, en terapia intermedia cuando menos. Y electoralmente el estado eje es Veracruz. Sí, hay que decirlo, junto con el Estado de México son los que tienen el padrón electoral más grande de este país. En fin, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Tienen que aprobar mañana los diputados la ley de ingresos, mandarla al Senado. El Senado, en su caso, la aprobará o la modificará, la regresará a la Cámara de Diputados la minuta. Si no la cambia, pues ya empiezan los diputados a discutir el presupuesto de egresos. Si no, tendrán que hacer los ajustes y seguir esperando. Totalmente. Los plazos son 20 de octubre, mañana tiene que estar aprobada la ley de ingresos. 15 de noviembre, dentro de 36 días, el presupuesto de egresos. Sí, y insistiría, en egresos vamos a ver mucho más noticias. La de ingresos ha sido realmente bastante aburrida, para decirlo. Como siempre. Bueno, cuando suben impuestos, lo único peor aburrido es que sea trágica. Yo prefiero aburrida. Yo también. En fin, gracias, querido Luis Miguel González, director editorial del Economista. Hasta el próximo lunes. LópezDóriga.com. Información en tiempo real. López Dóriga Digital.